Hola a todos, vamos a revisar las biomoléculas. Vamos a partir desde el punto de vista que tanto a nivel celular como a nivel orgánico estamos conformados principalmente de dos componentes, agua y componentes del carbono. El agua representa hasta el 70 u 80% de nuestra conformación corporal y el carbono el porcentaje restante. El carbono lo vamos a encontrar formando distintas moléculas. Es la base para formar todas las biomoléculas. Para esto recordamos que el carbono es un átomo que puede formar 4 enlaces. Estos enlaces los puede formar con otros carbonos o con otros átomos. Cuando se une, por ejemplo, con otros carbonos, forma cadenas simples que también se les conoce como hidrocarburos por la asociación además de los átomos de carbono con átomos de hidrógeno. Y entonces son biomoléculas simples, son cadenas cortas. Pero el carbono también puede formar cadenas con otros carbonos, pero esta vez formando estructuras mucho más largas y por lo tanto más complejas, que pueden ser lineales, pero también pueden ramificarse o incluso pueden cerrar estructuras de manera que forman anillos. Entonces todas estas biomoléculas que ya empiezan a ser complejas por el número de carbonos pueden agregar más carbonos dependiendo la estructura que estemos formando, o estos carbonos de la cadena también pueden asociarse con grupos funcionales. Los grupos funcionales son agrupaciones de átomos que van a trabajar como unidad. Entonces por aquí podemos observar los más frecuentes como el grupo metilo, hidroxilo, carboxilo, el aminado que contiene nitrógeno, el grupo fosfato que contiene justamente un fósforo, grupo carbonilo, sulfidrilo que contiene además azufre. ¿Cuál es la importancia de los grupos funcionales? Que al unirse a las cadenas de carbono, esa molécula que se está formando va a adquirir ciertas propiedades físicas, además reactividad ante el medio, reactividad química y además solubilidad en el agua. Los grupos funcionales van a unirse a las cadenas de carbonos gracias a enlaces. Y entonces, al conjuntar las cadenas de carbono con grupos funcionales, vamos a generar biomoléculas que van a ser cadenas muy complejas de carbonos y distintos grupos funcionales. Y las biomoléculas van a ser las siguientes: van a ser los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todos ellos, entonces, con base en el átomo de carbón. Vamos a revisar a los carbohidratos o también llamados azúcares. Estas moléculas son depósitos de energía química, sobre todo energía rápida, energía que pueda utilizar en los primeros minutos ante una respuesta, por ejemplo, de peligro. Pero también pueden almacenarse como materiales de construcción biológica para animales invertebrados, por ejemplo, al formar quitina, y en las plantas, en los árboles que forman celulosa. A los carbohidratos los vamos a nombrar de acuerdo al número de carbonos que los conformen, siendo los más comunes de entre 3 a 7 carbonos. Entonces, si un carbohidrato tiene 3 carbonos, le vamos a llamar triosa. Si tiene 4, tetrosa. Si tiene 5, pentosa. Si tiene 6, hexosa. Y si tiene 7 carbonos, heptosas. Los carbohidratos los podemos representar en cadenas lineales o formando estructuras cíclicas, que es como más comúnmente se
se encuentran. Y también, de acuerdo a los grupos funcionales en las regiones de la cadena que formen, los podemos dividir en aldosas o cetosas. Entonces, los carbohidratos los vamos a encontrar principalmente formando estructuras cíclicas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un carbohidrato que tiene, lo podemos ver numerado, 6 carbonos y corresponde a una glucosa. Entonces una molécula, en este caso de glucosa aislada, va a formar un monosacárido, o más bien es un monosacárido. La glucosa entonces es nuestro ejemplo básico de azúcar como unidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Un monosacárido se puede unir a otro monosacárido. Y si yo tengo dos monosacáridos unidos, ahora formé un disacárido. Un disacárido también básico es la lactosa. Ahora, si yo sigo uniendo más moléculas de glucosa a esa cadena que se está formando y termino con una estructura formada por muchas glucosas, a esta estructura ahora le voy a llamar un polisacárido. Un ejemplo característico es el glucógeno, que son justamente muchas glucosas unidas que se almacenan como fuente de energía. El glucógeno incluso puede formar ramificaciones desde esta cadena inicial que se estaba formando. Entonces esto va a ser muy importante. Los enlaces por los cuales se van a unir los carbohidratos les vamos a llamar enlaces glucosídicos. Y tenemos dos ejemplos. Tenemos a la sacarosa, que es un disacárido porque está unida por un monosacárido y otro monosacárido. En este caso, la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructuosa. El enlace, entonces, por el cual se unen, le vamos a llamar enlace glucosídico. Otro ejemplo de disacárido es la lactosa, la cual está formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Y nuevamente podemos observar cómo tenemos este enlace glucosídico. Los enlaces glucosídicos pueden ser alfa o pueden ser beta. Gracias a estos enlaces entonces vamos a poder organizar las moléculas de monosacáridos formando cadenas que pueden ser muy largas, muy cortas, o pueden contener solamente algunos carbonos, algunos carbohidratos, y les podemos llamar oligosacáridos. Los oligosacáridos son cadenas cortas de carbohidratos que pueden funcionar ya sea uniéndose a lípidos para formar glucolípidos o uniéndose a proteínas para formar glucoproteínas. El carbohidrato más importante en los humanos es el glucógeno, que justamente se forma por la unión de muchas moléculas de glucosa gracias a los enlaces glucosídicos e incluso formando ramificaciones. De manera que una molécula de glucógeno puede almacenar muchas moléculas de glucosa. Su principal almacén es en el hígado y justamente en las células hepáticas lo podemos observar con esos depósitos. En otras células, por ejemplo, en las células vegetales, el almidón también es un tipo de polisacárido, pero que sirve como energía de reserva en células vegetales. Y la celulosa también es un ejemplo de polisacárido que va a contribuir a formar la madera.